romanos en Judea en tiempos de Jesús? La respuesta es geoestrategia contra los partos. Sí, ya en época de Cristo se jugaba juegos de poder en el Mediterráneo por el control de las rutas de la seda. Aunque a muchos os suena que es posterior, pero la realidad es que en tiempos de Roma ya había comercio con China y entraba por las tierras nabateas de la actual Jordania. Bueno, no os molesto más y os presento a David. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Empezamos. Buenas noches a todos. Estamos aquí en Juegos de Poder. Estamos en Semana Santa y qué más que hablar de la época de Cristo. Vamos a intentar explicaros los juegos de poder que existían en la época de Poncio Pilatos y por qué estaba allí un gobernador romano en la época de Jesús. Y también, por supuesto, hablaremos de por qué hay un gladio encima de nuestra mesa. Tenemos aquí el gladium, el arma que romanizó. No fueron las letras, ni el latín, ni el comercio. Esto fue el medio de romanización. Como dirían los Monty Python, ¿quién nos dieron los romanos? Vamos a intentar explicar por qué esta película de la vida de Brian hablaba de romanos en la época de Jesús. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Buenas, Francisco. Pues sí, vamos a hablar un poco de la importancia de la época la época del nacimiento de Jesús, que es lo que se celebra en Semana Santa, y qué pinta Judea y toda esa gente que vivía allí, qué pintan en ese mundo. En esa época hay dos grandes potencias, que es Roma y los partos, justo antes del nacimiento de Jesús. Judea está ahí en el medio, es una región que no tiene mucha importancia porque no es una región rica, no tiene cereales, no tiene buenas tierras. Egipto sí lo tiene, está aliado con Roma, y por encima de Judea tenemos Siria, lo que es Jordania, lo que es Armenia. Todas esas zonas eran zonas muy fértiles, eran parte de las riberas del Éufrates y eran zonas muy ricas. Y el imperio de los partos ocupaba parte de lo que hoy en día es Persia, Irán. Obviamente no eran musulmanes, porque mucha gente pensará que los musulmanes no existían en esa época, ni su religión. Eran gente de religión helenística y politeísta, igual que los romanos, igual que los egipcios, excepto los judíos que vivían en Judea, que eran monoteístas, solo tenían un dios, que era algo muy extraño Eran el ave raris efectivamente. de todo el mundo, casi, podemos decir. Sí. De hecho, hay autores que hablan de que pudo haber dos dioses, uno masculino y uno femenino, durante un tiempo, pero después decidieron por el dios masculino. Interesante. Nosotros vamos a empezar este programa en la época de la dinastía Asmonea, ¿no? Es decir, cuando un sacerdote, ¿no?, toma el control y expulsa, en este caso eran los sansánidas, los que estaban allí, y declara la independencia. No es el primer reino judío, hay que irnos el tiempo atrás. Ya la época de Moisés comienza en la creación de las 12 tribus. No es el programa en el que vamos a explicar la creación de las 12 tribus, cómo se fueron creando distintos reinos. Nos vamos a fijar justo en este periodo de los asmoneos, porque es cuando, al final de esta dinastía, comienza el contacto con Roma. En primer lugar, por lo que tú comentas, el juego de poder contra los partos, pero también vamos a ver que los juegos de poder entre los romanos, también tienen que ver mucho con el futuro de la Judea romana. Pues vamos a ver qué pasó con la muerte, ¿no?, o con la herencia de una mujer que era Salomé Alejandra, ¿no?, que era la primera, la última reina que tuvo un gobierno tranquilo en esa zona, ¿no? Sí. Bueno, todo esto viene de los asmoneos, que es una dinastía del 140 a.C., son los que controlan Judea, y al final, pues ahí, como en todas las dinastías, empezamos con guerras civiles, y donde comienza toda la historia sería más o menos en el 63 a.C., que es la época de Pompeyo, famoso Pompeyo el Grande, que es uno de los mayores generales romanos, es el competidor de Julio César. Al final llegan a gobernar juntos el primer triunvirato, que son Pompeyo, Julio César y Lépido.
No, Craso. Y Craso, perdón, Craso. Craso error. Eso es, Licinio Craso, que se me iba, es el de Espartaco precisamente. Y pierde la vida, Craso pierde la vida en Carras, que es una batalla, no sé si es en el 44 a.C., pero bueno, contra precisamente los partos, que son los enemigos ancestrales de los romanos en toda esa zona. Pues al final las herencias, las disputas entre los reyes, entre los herederos de los reyes asmoneos, entre Hircano y Aristóbulo, por ejemplo, ahí es donde entra Pompeyo, apoya a uno de ellos, y Hircano es el que sale vencedor. Roma apoya a Hircano, lo convierte en una especie de reino asociado, y ahí mete la mano el padre de Herodes, el famoso Herodes. El padre es Antipatro. Antes de correr con Antipatro y la dinastía de Herodes, es interesante que Pompeyo es el primero que entra en el templo, digamos, hay que explicar un poco que el templo judío, ¿no?, que era el único templo, porque actualmente los demás son sinagogas que no tienen ese carácter de lugar religioso, sino lugar de encuentro, más bien, ¿no? Eso es. El templo tenía el Sancta Sanctorum, donde estaban las reliquias más importantes de la religión judía, y solo los sumos sacerdotes podían entrar en esa sala, ¿no? Y Pompeyo entró allí y, digamos, hizo una profanación. Es verdad que respetó el edificio, no hubo una violación como se haría después con Tito, pero... Él entró a verlo, porque en teoría allí estaba el dios de los hebreos y él tenía curiosidad por ello. Allí no solo entraban los sacerdotes, realmente es parecido al rito de los mozárabes cristianos, que había una cortina y solo podía ver el altar, lo veía el sacerdote. Eso, bueno, todas las religiones han tenido más o menos ese tipo de ocultismo. Los egipcios, que es donde beben también esta tradición los judíos, en sus templos había al final todo un templo donde se daba de comer a los dioses, se llevaba simbólicamente unas comidas, y ahí solo entraba el sumo sacerdote de cada templo. Es algo que es muy habitual, el contacto final era solo de esas personas. Bueno, eso se buscaba más que nada para que justificar el poder de los sumos sacerdotes, que eran los únicos que podían hablar con Dios, por encima de reyes, gobernantes y todo lo demás. Y si Pompeyo es el que toma Jerusalén precisamente para Antipatro, y este hombre, pues bueno, es el que gobierna con Hircano, que es el rey. Antipatro es, digamos, su segundo al mando, su visir, podríamos decir, su gobernante, y el primer ministro, y a fin de cuentas es el que maneja el cotarro y es el que tiene tratos con los romanos. Al final, cuando Pompeyo fallece o muere asesinado en Egipto después de perder la guerra civil que tiene contra Julio César, Antipatro se alía con el nuevo, con Julio César. Y se hace, digamos, Antipatro es un tío que cambiaba, muy inteligente, y cambiaba mucho de chaqueta. Se alía con Julio César y sigue manteniendo Judea como una provincia asociada, aunque no es parte de Roma, porque a Roma realmente a ellos no les interesa desperdiciar tiempo ni tropas en Judea. Ellos tienen Egipto y lo que les interesa son las guerras que tienen contra los partos y tener una retaguardia tranquila que les pueda servir para pasar tropas de Egipto a las zonas de Siria, que son las provincias ricas que conserva Roma allí, y no necesitan problemas en Judea. Además, esa religión pues no va con las religiones romanas, al contrario que todas las demás, que tienen mucho en común porque son politeístas. Y al final, cuando asesinan a Julio César, en el 44 a.C., pues volvemos a tener un problema allí. Antipatro lo asesinan al año siguiente también, en el 43, y claro, hay una guerra civil entre los judíos para poner un nuevo rey. Y el hijo de Antipatro, que es Herodes, el famoso Herodes el Grande, el Herodes que conocemos de la matanza de los inocentes, pues se va a Roma a ver a Marco Antonio, que es el... Aquí hay que hablar ya del segundo triunvirato de Marco Antonio, Octavio y Lépido. Eso es, Octavio y Lépido. Él va a ver a Marco Antonio, que es obviamente es el general más famoso romano, y consigue, se dice que sorpresivamente por los escritos que hay, que él no pensaba ser rey, pero cuando llega allí le nombran rey, me imagino le vieron manejable y le nombran rey. En 3 años, lo tengo por aquí, del 39 al 37 a.C. hay una guerra civil, está la guerra civil en Judea, vienen tropas romanas y las tropas de Herodes apoyadas por Roma, y Herodes gana el trono.
y queda de nuevo como gobernante de un reino asociado a Roma, y ahí empieza a hacer y deshacer pues sus cosas. Ahí, cuando hablamos antes de que Pompeyo conquistó Jerusalén, se dieron cuenta que Jerusalén era un lugar factible de rebeliones, porque estaban todos, digamos, los radicales en contra del movimiento romano o helenístico, ¿no? Y lo que hace Herodes, sabiamente, es crear una fortaleza justo anexa al templo, y le da como regalo el nombre de Fortaleza Antonina, porque va en regalo a Marco Antonio. Ahí ya da un poder, pero no es Roma la que está controlando todavía en este momento, sino Herodes y su ejército el que lo controla. Iríamos a un periodo ya posterior, cuando se acaba la guerra civil, y Octaviano, ¿no? El hijo adoptivo de Julio César, toma el poder, se convierte en príncipe, ¿no? En el año 29 acaba de vencer a Marco. Hay otra guerra civil de nuevo en Roma y luchan Marco Antonio, Lépido y Octaviano. Gana Octaviano. Marco Antonio, todo el mundo lo conocemos por la película de Cleopatra, que muere en Egipto, en Alejandría, si no me equivoco, y queda Octaviano, pasa a ser el princeps de Roma. Hay gente que dice que es el primer emperador. Yo siempre he dicho que el primer emperador es Tiberio, porque Octavio no llega a ponerse como emperador. No, es como el primero entre los iguales. Entre todos, y él mantiene la fantasía de que hay una república. Ya Tiberio desaparece o clausura la república y inicia un reinado, digamos, como emperador. Octaviano, aunque realmente tenía poderes de emperador, él disimulaba y lo tenía un poco de manera de tapadillo. Pues Octaviano, que pasa a llamarse pues Octavio Augusto, adopta ese nombre, César Octavio Augusto, César por el cognomen de la familia a la que él pertenecía en homenaje a Julio César, pues es el nuevo rey de Roma. Y de nuevo Herodes cambia de chaqueta y se pasa del bando de Marco Antonio al bando de Octavio. Y mientras tanto comienza su plan de palacios por toda Judea, va haciendo unos palacios, va haciendo fortalezas. Ciudades que dedica también a los romanos también. Cesarea es una de ellas. Hay 2 o 3 ciudades. Repara Masada, la famosa fortaleza de Masada. Que sería para hacer un programa un día solo de Masada. Solo de Masada, que es mucho más adelante, no tiene nada que ver con la época de Jesús, pero él es el que arregla o repara el antiguo poblado de Masada y lo convierte en una gran fortaleza y un palacio de veraneo para él. Él vive a lo grande, se dice por los escritos que hay que, tiene su vida daría para una película en plan Dinastía o Falcon Crest, porque son todo venganzas, levantamientos, le intentan envenenar, problemas familiares, engaña a la mujer intenta asesina a la mujer, tiene hijos con unas, con otras. Hay que recordar que todo lo que sabemos casi de estos reyes de Judea viene mucho por Flavio Josefo, que es un personaje de estos también que cambia de chaqueta, está en contra de Roma y cuando le capturan cambia y se hace un gran amigo de Tito y de Vespasiano, y es el que hace la biografía de las gestas posteriores en la guerra esta que estábamos hablando del año ya 70, pero sí que la vida de Flavio Josefo daría para un programa, y sobre todo cómo se salva. ¿Sabes lo del suicidio de Flavio Josefo? Es buenísimo. Pero lo importante es que todo lo que sabemos casi viene de... Sí, de él. Solo tenemos esa fuente realmente y puede haber mentido, por ejemplo. Pero puedes sacar muchas cosas de Flavio Josefo sobre esa época. Y Herodes gobierna y parece ser la matanza de los inocentes, no parece que haya existido, es más bien algo que se añade en los evangelios por dignificar más la vida de Jesús, porque todos los profetas habían tenido, Moisés había tenido, provenía de ese tipo de matanzas y se había salvado, y se hace por eso. Hablando del Jesús histórico, no del Jesús religioso, claro, no tiene nada que ver. Cuando vamos justo a esta fecha, ya estamos en torno al año 0, más o menos, y en el año 6 o 7 es cuando se convierte en provincia romana, pero no una provincia directamente, sino como un departamento dentro de la provincia romana de Siria. Digamos, un municipio dentro de una provincia. Judea, Herodes muere entre el año aproximadamente entre el 7 y el 4 a.C. Se cree que Jesús realmente nace, por el tema de los calendarios, realmente el nacimiento de Jesús
está entre el año 4 y el 7, porque si nace en la época de Herodes y él muere como muy tarde en el 4 antes de Cristo, Jesús nacería 3, 4, 5 años antes de lo que creemos. No hubiera muerto con 33 años, sino que moriría con 36, 37, 38 años, sería la edad con la que falleció en la cruz Jesús. Herodes muere, y cuando muere Herodes vuelve a haber otro levantamiento de los judíos. Los judíos realmente allí hay 3 o 4 tipos de sectas judías que se llevan todos como el perro y el gato. Unos son más radicales, otros son menos. Unos son más favorables a vivir en paz con los romanos o con los de al lado, otros no. Otros quieren el verdadero judaísmo, otros no creen en él, y allí son guerras continuas entre tribus, podríamos decirlo así, tribus sectas. Y al final, cuando muere Herodes, Roma tiene que actuar, se le levanta toda la provincia, y Roma envía, en el 6 después de Cristo, envía a Varo, Varo o Barro, según como le llamen el las famoso fuentes, de las legiones de Teutoburgo. el que fallece en Teutoburgo y desaparecen 3 legiones, y Octavio Augusto dice: Barro, devuélveme mis legiones, que se despertaba todas las noches soñando con las legiones. Pues ese mismo señor, el 6 antes de Cristo, creo que Teutoburgo es el 9, pero el 6 antes de Cristo va a Jerusalén con 3 legiones también. Él parece ser que siempre iba con 3 legiones a todos los lados, y sofoca la rebelión y vuelve a tomar el templo. No destruyen tampoco el templo. La famosa destrucción del templo es del 70 después de Cristo. Y el que construye el templo famoso allí es Herodes, que no lo hemos dicho. Herodes en su vida construye, durante su reinado, es el que construye, el que levanta el templo monumental que tenían los judíos. No es tan antiguo, sino que el templo era algo pequeño y no era gran cosa, y el que lo hace monumental es Herodes el Grande. Y los romanos, en el 6 después de Cristo, después de la toma de Jerusalén por Varo, pues eso pasa a ser parte de la provincia de Siria, y es gobernado pues por no un gobernador, sino por un prefecto, que es alguien de la clase ecuestre. Los romanos tenían sus clases sociales, y la más alta, la más alta era la senatorial, y debajo iba la clase ecuestre, que sería la clase media actual nuestra, pero realmente la clase media en aquella época era una clase alta. Sí. Y después estaría la ciudadanía normal romana, y debajo estarían los esclavos y gente. Primero estarían la gente que no era ciudadana romana, de otras provincias o de otras naciones o países, y debajo estarían los esclavos, que eran la parte más baja de la sociedad romana. Y pasa a ser provincia de Roma. Y a partir de ahí está controlada, y en esa época es cuando Jesús, porque realmente el Jesús histórico, no el Jesús religioso, que eso va con las creencias de cada uno. Yo solo voy a hablar de lo que sabemos realmente sobre Jesús. Lo que más se sabe de Jesús es el padre Josefo, sí, que habla justo de unas revueltas en la muerte de Jesús, de un líder, de un Mesías, eso es. Que más o menos se calcula que es la época justo de... Sí, de la crucifixión de Jesús. Y Jesús no parece tampoco que naciera en Belén. Parece ser que lo más normal históricamente es que hubiera nacido en Nazaret, donde él era. Lo de Belén es en los evangelios que lo mismo, porque Belén es donde, según la tradición judía, debería haber nacido el Mesías, que venía a liderar a la nación judía, que echaría a todos los enemigos de Israel y fundaría allí la nación judía en el mundo, y el resto de personas que no eran judías pues desaparecerían. Era un poco lo que marcaba el Antiguo Testamento. Jesús parece ser que debió nacer en Nazaret, vive tranquilamente todos esos años, porque él empieza a predicar a partir, parece ser, 3 años antes de su muerte, sí. Por lo que se sabe. O sea, 3, 4... Ahí está la famosa peregrinación, pero el tiempo que estuvo en el desierto, que hay teorías que lo vinculan con los esenios, con un grupo, digamos, religioso. No era violento como los celotes, pero sí que radical en cuanto a la separación de los gentiles. Hay que entender siempre que en el judaísmo de la época diferenciaban a los gentiles, que eran los no creyentes, también a los fariseos, los metían en ese aspecto, y del judío que, digamos, cumplía con las normas, ¿no? Entonces, lo que es interesante, distinto del mensaje de otros mesías, que limitaban a lo mejor el mensaje solo a los judíos, su mensaje era a todos los habitantes de la zona, incluidos fariseos. Para todos. Claro, y a eso a unos les gustó y a otros no. Les convirtió en alguien muy peligroso, ¿no? Sí, él realmente, además de eso, él
tenía, no es que fuera un cambio radical respecto al judaísmo tradicional, pero bueno, él introducía ciertas, eliminaba ciertas costumbres obligatorias que tenía el judaísmo y que a veces eran molestas para los practicantes, y él las eliminaba en su nueva religión, que no es una nueva religión, es una variante del judaísmo. Realmente lo que hace Jesús es una vamos a llamarle no es una secta en el sentido peyorativo, pero es una secta más dentro del judaísmo, y él no va en contra del judaísmo porque él sigue siendo judío. Él no funda el cristianismo. El cristianismo realmente se funda después de su muerte por sus seguidores, y digamos, podríamos decir, hay gente que lo retrasa más, pero bueno, para mí siempre el fundador real es San Pablo. Pablo de Tarso es el fundador real, es el que recopila todo, aunque él entra también en conflicto con alguno de los apóstoles verdaderos de Jesús, porque Pablo de Tarso creo que no llegó a conocer. No, Pablo no es apóstol, sino que es un... Efectivamente. Después es San Pablo. No es discípulo, es apóstol. Pero no es de los 12 apóstoles. No es, porque él, de hecho, él cuando fue encargado a perseguirlo, a capturar a los seguidores, no a él, sino a sus seguidores, y es la famosa caída del caballo, cuando ve la conversión, claro, y se convierte en... Él tiene problemas incluso con los apóstoles reales, sí, e incluso con el hermano de Jesús, que parece que eran los que seguían la verdadera doctrina de Jesús, que bueno, no es que como no lo sabemos, es simplemente... que es complicado porque casi todo el relato se va construyendo con el tiempo, claro, y es importante un poco que a lo mejor algunos seguidores querían limitar el mensaje mesiánico al mundo judío y otros querían extenderlo. Y hay que ver que Pablo de Tarso era ciudadano romano, ya tenía una educación romana, y él veía que el mensaje era fácilmente extensible con sus famosas cartas, ¿no? Sí, los escritos él más bien es griego, es educación helena, y sí, él busca extenderlo a todo el imperio, mientras que parece que los seguidores de Jesús eran más limitados y su mensaje solo lo querían hacer llegar a la zona de Judea. Cuando vemos el mapa de Judea, la mayor parte de los judíos, podemos decir que vivían en el interior, y en las costas había gran parte de gente helenizada, que serían estos que estamos hablando, que ven el mensaje de Jesús como interesante porque no es tan limitante como el judío. Sí, pero se dice también que Jesús podía haber hablado griego y tal. Pero bueno, hablamos del Jesús histórico, y aquí ya entramos en el origen de la religión católica o por ejemplo, ahí recomiendo, el que quiera saber mucho sobre el tema, es un libro muy serio de teología, no es un libro, es un libro histórico bastante interesante, De Jerusalén a Roma, de Fernando Suárez Bilbao, que hace esa explicación de toda esta creación del cristianismo como una religión derivada del judaísmo. Pero es un libro muy bueno, eso no es un de estos de tipo de conspiración ni nada, no, es un libro muy bien escrito, con fuentes y tal, pero muy bien escrito. Sí, y te iba a decir una cosa para terminar un poco con este tema. Estamos ahí. Sí, Jesús para los romanos no es un peligro durante toda su vida, empieza a serlo cuando él se bautiza, porque Jesús se bautiza parece que es primo suyo, que es San Juan Bautista o Juan el Bautista. Él se bautiza, podríamos decir que ese hombre es el iniciador de la secta o de la religión que empieza a predicar Jesús, porque él se une a ella, muere Juan el Bautista y él sigue con lo que predicaba Juan el Bautista, y es cuando empieza esos 3-4 años de peregrinaje por Judea, Palestina, toda esa zona de ahí, y es cuando él empieza a ser un problema más que para los romanos, es más un problema para los judíos, no para los romanos. A los romanos, para los judíos que no compartían sus pensamientos. Los romanos, por ejemplo, él tiene un mensaje que es a Dios lo de Dios y a César lo del César, ¿no? Eso es. Es decir, eso lo tenía bien claro porque tiene que ver con el pago de impuestos, que en Roma se hacía, digamos, al emperador, mientras que en los judíos lo hacían al templo, a Dios, ¿no? Entonces él dijo bien claro que una cosa es lo legal y otra cosa... Uno es lo divino y otro es lo terrenal, que era lo que él dividía. Y por ejemplo, ahí Poncio Pilatos, cuando le juzga como gobernador romano, claro, él no ve cargos contra él. Y es cuando la famosa que yo me lavo las manos de lo que queráis hacer vosotros, que lo queréis juzgar de un tema religioso, y yo ahí no entro en competencias legales. Sí, no, bueno, se dice también que eso está un poco a veces adornado, y si realmente lo juzgaron, aunque fuera por instigación del Sanedrín o de los judíos que gobernaban en Jerusalén, porque este hombre les molestaba, realmente también había miembros que acompañaban a Jesús que no eran celotes, pero empuñaban armas, estaban cerca de ello, y eran un peligro para Roma. Que en el famoso momento en
el que están en el Templo de los Olivos, en el campo de los Olivos, en la montaña de los Olivos. El huerto de los Olivos. Y llega Pedro y le corta la oreja a uno, es porque tenían espadas, claro. Es decir, eso no lo podemos obviar, y por lo tanto, si tenían espadas, que posiblemente alguno de los miembros de los discípulos fuesen celote o estuviesen cerca de ese movimiento. Sí, para los romanos era también un peligro porque ellos no querían rebeliones y aunque ellos no tuvieran nada en contra de él, te traen allí a alguien que es un agitador, aunque ese hombre no llevara ninguna espada, pero encabezaba un grupo de agitadores, lo crucifican y parece ser que los dos ladrones, bueno, parece ser, lo más lógico es que los dos ladrones sean miembros del grupo de Jesús, no eran dos ladrones como nos ponen las Escrituras, sino que seguramente serían miembros de la congregación de Jesús. Por lo menos rebelde seguro. Sí. Algo interesante que siempre vemos en Semana Santa, ¿no? Son las películas de cine, los Peplum. Peplum en distintas versiones, más modernizadas o menos, ¿no? Y ahí podemos hablar de algunas películas, ¿no? Aquí van a echar la historia más larga jamás contada, ¿no? Y también Cleopatra. Cleopatra, aunque no es exactamente de la vida de Jesús, sí que vincula con un momento, ¿no? Que es lo que estábamos hablando de Julio César, Marco Antonio, Lépido, todo eso sale vinculado en este momento de juegos de poder. Pero hay películas que sí que nos van directamente. Por ejemplo, para mí una de las mejores es Ben-Hur, ¿no? Para mí también. Porque sale, aunque sale colateralmente, ¿no? Sí. Y Quo Vadis, también. La novela, el libro de Henry Sienkiewicz, que se convierte en película, para mí son esas las dos. Aunque, no sé si La Pasión de Mel Gibson. También yo la recomendaría. Para mí son las que habría que ver. Para mí las que hemos dicho, Cleopatra, la Ben-Hur, La Pasión de Cristo, entonces hay que verlas en Semana Santa. Quo Vadis, si te gusta este tema y te mete un poco en este mundillo, y bueno, vamos a ver, no es que históricamente sean lo más correcto del mundo, pero son películas muy entretenidas que se pueden ver bien. Y la última que yo traía por aquí apuntada, la vi hace unos años, que es Resucitado, no es muy conocida, pero es una película como de detectives con un centurión romano que investiga si Jesús resucita o no resucita al tercer día. Es un centurión romano que está destinado precisamente en la fortaleza antonina en Jerusalén. Está bien recreado, las prendas y todo, y es una película, bueno, inteligente, entretenida. Históricamente me refiero, nadie te va a descubrir si resucitó o no resucitó ni nada similar, pero es una película interesante para haberlo hecho hace unos pocos años, y se sale un poco del peplum tradicional. Pasó muy desapercibida en los cines, pero es una buena película y es respetuosa también con la religión, que quiero decir, no es nada que insulte a los católicos, a los judíos, ni a nadie. Es una película entretenida y también para pasar un buen rato. Por ejemplo, la de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, a mí, en ambientación, en escenografía, fue para mí la mejor. El hecho de que hablen en arameo también. También todo, sí. Ayuda. Es un poco exagerado de las llagas, y hay gente que eso le llama la atención o le rechaza, pero está basado en una visión de una... Ahí no me acuerdo cómo se llama la monja. Era una monja... Sí, una monja que sangraba. Sí, que sangraba, y entonces la inspiración de Gibson es en ese relato, que a lo mejor es un poco exagerado, pero bueno, viendo lo que hacía un látigo de la época, no es tan exagerado. Otra cosa es cómo podía sobrevivir la gente tras esos latigazos. Pues sí, pasaba, porque las condenas todavía a día de hoy en latigazos suelen ser 100. Por lo tanto, la gente puede sobrevivir a tantos latigazos. Sí, bueno, la cuestión era que sufrieran para colgarles en la cruz y después que siguieran sufriendo y murieran sufriendo. Hay cosas que nunca se ponen, por ejemplo, la cruz romana no es es como la que vemos, aunque no les sale, realmente ellos no llevaban el palo entero, la traviesa entera, solo llevaban el larguero. Eso en la de Mel Gibson creo que lo lleva bien, es el único que lleva, no llevas el otro palo ya estaba clavado en el suelo y lo reaprovechaban. Y después hay una cosa que nunca te ponen, que es que en las cruces lo que había era un palo que salía justo debajo de las ingles, en las entrepiernas, salía un palo para que tú te pudieras apoyar. ¿Estuvieses más tiempo concentrado? Sí, pero cuando tú te apoyas, cuando llevas mucho tiempo colgado, eso se ha estudiado después forenses, cuando llevas mucho tiempo colgado por las muñecas, con los clavos, eso es muy importante, cuando tú te apoyas todavía te duele más, y entonces estás todo el rato apoyándote, te duele mucho, saltas arriba, te duele más, bajas, y es todavía para más tormento. Claro, eso es importante. Y la lanzada, cuenta. Claro, lo que acabas de decir es muy importante, ya acabamos,
los artistas nos dan siempre la versión del clavo en la mano, pero eso no aguantaría la cordada salvo que te aten. Realmente estaría aquí. Sería en la muñeca. y la lanzada que ponen, y la lanzada que ponen que es como que los romanos realmente lo hacen por hacerle sufrir. La lanzada es algo que se hacía en la cruz. Todo eso quedó escrito de la tradición romana. La lanzada se hacía para abrirte en la parte de los pulmones, que entrara aire y que murieras primero. Sí. Lo hacían cuando ya estabas muy mal, pues para acabar con tu sufrimiento. Y cuando querían que fuese una enseñanza y estuvieses mucho tiempo, te dejaban allí unas semanas muriéndote. Y si se apiadaban de ti, que parece que esto fue el caso, te daban la lanzada y era para que murieras rápido y no sufrieras. No es algo que solo hicieron a Cristo, sino a no, mucha lo hacían gente. A todo el mundo. Por ejemplo, en la revuelta de Espartaco creo que fueron 30 kilómetros de gente crucificada cada X metros. Bueno, en Jerusalén, cuando Varo toma Jerusalén en el 6 después de Cristo, crucifican a 2000 judíos. Judíos, habitantes de allí, no sabemos si eran todos judíos. Y algo interesante, que la cruz era para los no ciudadanos. Cuando eras ciudadano era otra condena. Por ejemplo, San Pablo le cortan la cabeza porque era ciudadano romano y no se le podía crucificar. Eso es. Y a San Pedro, que es interesante, se le crucifica boca abajo para reírse de la muerte de su Señor. Sí, sí. Pues, David, yo creo que este viaje en el tiempo para conocer juegos de poder en la época de Jesús, espero que os haya gustado. Si es así, ya se lo podéis decir hacia el Principado, de la forma que sea. Y ya sabéis, juegos de poder. David, espero que vuelvas en breve. Vamos a hablar un día de Ucrania, estás invitado. Pues muchas gracias y aquí estaremos. Un placer, como siempre, estar contigo y con toda la gente que nos ve. Para finalizar, traje este libro también, Imperios de las Arenas. Es la lucha de poder entre Roma y Persia, dependientemente del nombre que queramos poner, Sasánidas, Partos o Selúcidas, es la lucha por el poder en el Mediterráneo entre la potencia mediterránea y la potencia asiática. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este programa de Juegos de Poder y hasta la próxima. Hablaremos, lo más seguro, de algo más reciente. Gracias y hasta la próxima oportunidad.